veces los procesos de Dios, hermanos, no los entendemos, pero los procesos de Dios no son destructivos, siempre son constructivos, siempre. A veces nos duele, pero es la única manera en que entendemos, es la única manera en que nosotros podemos volvernos a Dios, es la única manera en que nosotros valoramos el cuidado que Dios tiene de nosotros. Después vimos a Elías, un siervo obediente, cuando lo manda precisamente a la casa de la mujer viuda. Y qué vergüenza que el hombre de Dios esté ahí, pero ahí tenía que estar. Hoy vamos a entender, ya habían pasado desde su primera aparición del primer mensaje a este momento del capítulo 18, ya habían pasado 3 años, 3 largos años. Y vean ustedes la actitud de los personajes claves como el rey Acab y la reina Jezabel y todo el pueblo, cómo se mantenían ellos ahí. Vamos a leer para que usted ya descanse, hermano, discúlpeme. En el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Ya lo tiene? Digan amén si ya lo tienen, hermanos, para no perder esa buena costumbre, amén, de decir amén, cuando menos en la iglesia. Hay hermanos que llegan a la iglesia y ni amén dicen. De perdido les recuerdo. Vamos a leer hasta el versículo número 15. Dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová ¿a quién? A Elías, en el 3er año, ya habían pasado 3 años, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién es el que manda la lluvia? Es Dios, hermano. Olvídese eso de andar ahí aventando, bombardeando. Es Dios, hombre, es ridículo eso. No ande usted tampoco en esas cosas, porque ahora hasta los cristianoides de este tiempo hacen eso. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Fíjese el valor de Elías. Y el hambre era, ese era el panorama. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera, ¿cómo era Abdías, hermano? Temeroso de Dios. Qué belleza de hombre. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas. ¿Y qué hizo? Y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías. Fíjese, aquí hay cosas muy interesantes. Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas. O sea, a él le interesaban más los caballos y las mulas que la gente. Para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Pero fíjese, y yendo Abdías por el camino, se encontró nada menos que con Elías. Y cuando lo reconoció, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y aquí está un secreto teológico, escatológico muy fuerte. ¿Y qué le respondió Elías? Fíjese, ese yo soy, hermano, es propiedad de Dios. Dile al faraón que te envía el yo soy. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, yo soy el pan de... Esto está tremendo, pero esto lo vamos a ver en otro momento. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Ojo, fíjese, leamos bien esto. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que me entregues? Para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero el concepto que tenía Abdías y todos: acontecerá que luego que yo me haya ido, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte él,
¿qué dice? Me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y aquí es el proceso de Elías. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, por favor. Esta palabra, hermanos, es muy interesante. Y a este sencillo mensaje le he titulado El secreto de una vida consagrada a Dios. Hermanos, yo les pregunto, sean sinceros, ¿vale la pena servir a Dios? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es el desafío. ¿Estamos realmente cumpliendo el propósito de Dios? Por eso yo quiero llevarlos este día, hermanos, a esta reflexión. Díganlo conmigo, el secreto de una vida consagrada a Dios. Ya habían pasado, como ya lo leímos, hermanos, 3 años en los cuales no había llovido sobre la faz de la tierra, y la sequía que se vino por causa de esto había provocado ya estragos muy lamentables de hambre y de desolación. Hoy la gente está contenta porque está lloviendo desde Tampico al Mante, una lluvia tremenda, pero esa agua no es suficiente. Las presas están secas, no va a haber riego, no hay riego para Basolo, ni para el Mante, ni para ningún lugar. Pronto veremos los estragos de esto. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que aprender a depender de Dios. El agua es un líquido vital, hermanos, es importante, ustedes lo saben. Y todo esto, hermanos, de la sequía trajo como consecuencia momentos de angustia, momentos de tristeza para muchas familias, hermanos, no solo en Israel, sino también en las ciudades circunvecinas, hermanos, a Israel, por la falta de este vital líquido que era el agua. Por eso, mire, me interesa mucho que vayamos nuevamente a leer lo que dice aquí la Escritura. Pasado muchos días, dice, pasados muchos días, así se inicia. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciéndole, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Qué interesante es todo esto, hermanos. Yo quisiera que analicemos, hermanos, la expresión pasados muchos días. Esto nos deja ver, hermanos, algo que nosotros pasamos muchas veces por alto y es de vital importancia que valoremos hoy nosotros, que estamos precisamente acostumbrados, hermanos, a contar el tiempo por los años, por décadas, por siglos, que no es nada mala esa costumbre, pero la gente del Medio Oriente, ellos miden el tiempo, hermanos, por los días. Ellos hablan del día tras día porque un día era bastante tiempo para ellos. Tal vez para nosotros, hermanos, es poco tiempo porque nuestra vida es muy acelerada y sentimos que el tiempo pasa rápidamente y que un día es nada más que un día, sí, somos nosotros. Pero ellos, los del Medio Oriente, hermanos, para ellos un día es un periodo de tiempo muy considerable. Y por eso ellos medían el tiempo en base a los días y no a los años. Este es el día que hizo Jehová, ¿qué dice? Nos gozaremos y ¿qué? Ellos medían el tiempo por los días. Cada día, hermanos, es una página donde escribimos lo que nosotros queremos. Cada día. Usted y yo estamos construyendo nuestra vida y no culpemos a nadie. Usted sabe lo que tiene que hacer.
y sabe lo que no tiene que hacer. Y usted escribe su propia historia. Y es importante que nosotros tengamos mucho cuidado. Ustedes han de recordar cuando el patriarca Job, que era ya un anciano y que emigró a Egipto, donde su hijo José estaba viviendo, y que además José, su hijo, era el gobernador de Egipto. Y cuando, fíjese, cuando el faraón le pregunta la edad, nosotros esperaríamos una respuesta de parte de Jacob de decir tengo 105 años o 110 años. Pero la respuesta de Jacob fue: muchos son los días de mi vida, dice. Muchos, les dice, son los días de mi vida. Porque para ellos, hermanos, el tiempo se medía por los días. Por eso mismo en el libro de los Salmos, cuando nos habla del tiempo y de la vida, la palabra de Dios nos dice: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahora fíjese, cuando la escritura aquí dice que habían pasado ya muchos días, aunque realmente eran 3 años para nosotros, representaba cerca de 1275 días aproximadamente. En base a esta sencilla y muy simple reflexión, que quizá ustedes ya lo saben, de contar la vida por los días, es muy importante, hermanos, para todos nosotros, que al paso del tiempo, al transcurrir los días, estos provoquen en nosotros cierta madurez. Que la vida nos dé a nosotros en ese tiempo el que nosotros podamos ir mejorando nuestro carácter, mejorando nuestra relación con Dios, mejorando nuestra relación con todos los demás que vivimos. Es muy triste ver pasar los días, los años, y que nosotros, hermanos, sigamos estacionados en una misma actitud de odio, de rencor, de tristeza, que estemos secuestrados siempre en un pasado de tristeza, de dolor, de tragedia, y que nos quedemos ahí sepultados, encarcelados para siempre. Sino que cada experiencia de la vida nos enseña a entender que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Si nos volvemos a Él, dice, Él se volverá a nosotros. Que el tiempo, hermanos, al transcurrir también pueda hacernos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores cristianos. Eso es lo que se espera. Que el tiempo pueda transcurrir y hacernos a nosotros mejores cada día. Pero no depende de Dios, depende de nosotros, hermanos, que usemos el tiempo. Y aclaro, hermanos, el tiempo no es una virtud. El tiempo tampoco es algo que puede hacernos peores o mejores en sí mismo, sino más bien es como nosotros utilicemos el tiempo cada día de nuestra vida, es lo que va a definir nuestra decisión final. Porque el tiempo, saben ustedes, mis queridos hermanos, el tiempo es la única unidad de medición en la eternidad. El tiempo es la única unidad de medición en toda la eternidad. Y sin el tiempo, hermanos, nosotros no existiéramos. Porque el tiempo, hermanos, está hecho de los días y no de los años. Porque los años están formados de los días. Y si nosotros no sabemos apreciar esa unidad básica que es el día, nunca sabremos, hermanos, apreciar ni los meses ni los años, por cuanto no valoramos lo precioso que es cada día. Hay un canto muy precioso que así se llama: cada día con mi Cristo, cada día, un día a la vez, cada día. No darle gracias a Dios cada año, sino cada día. Este día nos levantaremos y le diremos: Señor, gracias por este nuevo día que tú me regalas. Amén, hermano. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Háganlo, ustedes van a cambiar y nosotros vamos a cambiar mucho. Pero miren, el profeta Elías está de regreso, hermanos, después de pasados muchos días.
Pero ahora el punto es, hermanos, que el profeta Elías era el que estaba de regreso. Ahora el profeta Elías no era el mismo de hace 1275 días. Ahora el profeta Elías era totalmente diferente. Porque ya lo hemos dicho muchas veces acerca de esto. El profeta Elías había estado en un proceso de refinamiento. Había estado en un proceso de calibración espiritual para poder estar listo para ese día glorioso. Este tiempo no solo había transcurrido para el profeta Elías, sino que también habían transcurrido para el rey Acab. Ahora lo interesante es ver qué cambios ahora se van a presentar en ambos. Elías vuelve con más autoridad, con más seguridad en su Dios, porque Dios le había mostrado que él era un Dios proveedor, que era un Dios protector, que era un Dios que siempre estaba listo para que él fuera de bendición a otros. Pero el rey Acab es todo lo contrario. Claro, ya les he dicho que el reinado de Acab fue un reinado de faldas. Aunque él era el rey, pero la que mandaba era doña Jezabel. Yo creo, hermano, que, bueno, se ha dicho en la investigación que yo he hecho que Jezabel era muy bella, muy hermosa. Y cuidado con las mujeres que son bellas, porque yo conozco mujeres feas que son más hermosas que las bellas. Por eso ya se fija usted que hay salones de qué, de belleza, pero no salones de hermosura, no más de belleza. Usted entra con el pelo todo canoso y sale con el pelo color zanahoria, pero con los caminados de ya sabe quién, que ya no sabe si va para allá o viene o va de lado, parece camión de los rutas de esos de los azules de aquí, que ya no sabe si va o viene. Uno tiene que tener cuidado. Hay salones de belleza, pero salones de hermosura son aquí, donde el carácter de la persona se ubica. Y ese era el problema que tenía el famoso rey Acab. Habían pasado los años. Yo cuando analizo este pasaje, hermanos, y desde mi punto de vista veo a un profeta Elías más seguro. Yo veo, por ejemplo, a un profeta Elías más confiado en Dios. Y veo a un profeta Elías más fuerte. Eso es lo que yo veo. El concepto, hermanos, que había llegado a los oídos de todos, ya usted y yo lo leímos cuando Abdías, que era un hombre muy honorable, muy honesto, le dice: no, si ya sé quién eres, Elías. ¿Cómo crees que yo voy a ir a presentarme acá a decirle: acá está Elías? Ya sé que el Espíritu de Jehová te va a llevar no sé a dónde. Como a veces la gente tiene conceptos equivocados de uno, que Dios a veces nos traslada de un planeta a otro. No, la clave del éxito de Elías fue que era un hombre de fe, era un hombre de obediencia, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre obediente, era un hombre, hermanos, fiel al 100%, que a donde Dios lo enviaba, ahí estaba. No cuestionaba a Dios. ¿Por qué tengo que ir allá? Ya les dije que Sarepta de Sidón era la cuna de Baal, era la cuna del diablo, hermanos. Por eso Dios lo envía ahí, porque ¿dónde se iba a imaginar Acab y Jezabel que el profeta iba a estar en la cuna de Baal? Pero Elías obedeció, porque en la obediencia no solamente estaba su seguridad, sino que estaba la bendición de la viuda y del hijo de la viuda. No se le olvide que usted y yo somos promotores de bendiciones. Usted y yo, a donde vamos, debemos llevar la bendición de Dios. Al menos es el concepto que yo tengo. Pero mire, también Acab, hermanos, lo podemos ver tal vez menos soberbio, más inclinado al diálogo. Pero hay un momento donde, a pesar de todo lo que él está viendo, como que él busca tener un contacto con Dios. Busca tener un contacto con Dios. Y este relato que estamos leyendo nos lleva a hacer un análisis muy importante.
Por ejemplo, el profeta Elías es llevado por Dios de Galad a Samaria para hacer una aparición brusca y repentina, como dice el capítulo 17 de Primera de Reyes. De repente apareció. La Biblia no nos dice si Elías tenía papá, mamá, tenía hijos, era casado, no nos dice nada. Aparece de manera repentina. Después el profeta Elías es llevado por Dios al arroyo de Querid. Cuando este se seca, es llevado precisamente después a Sarepta de Sidón. Y ahora, luego de 3 años, regresa. Es llevado precisamente nuevamente de regreso a Samaria. Y es ahí, mis hermanos, es donde yo quiero que ustedes observen. Es ahí cuando realmente el profeta Elías se da cuenta de todas las cosas que están sucediendo en esos 1275 días de sequía. El panorama en Samaria, en Israel, hermanos, era desolador. Así lo dice. Lea el verso 2, por favor, para que lo vuelva a conectar usted y se vuelva a conectar al mensaje. Y el hambre era grave, ¿dónde? En Samaria. El profeta no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía el profeta? Pues el profeta estaba tranquilo. Durante todo ese tiempo el profeta estaba en la casa de la viuda. Durante todo ese tiempo el profeta Elías estaba bajo la protección de Dios. Primero los cuervos le traían pan y carne mañana y tarde y bebía agua del arroyo de Querid. Segundo, después la viuda le da de comer como Dios le había dicho. Él no sabía de lo que estaba sucediendo alrededor. Mire, hermanos, usted y yo debemos depender del sistema de Dios. Usted sabe, hermanos cristianos, hermanos de la religión, saben que un día no se va a comprar ni vender. Lo dice la Biblia, pero hay gente que no lo cree. Nadie podrá comprar ni vender. Y ya comenzó ese nuevo orden mundial. Pero a nosotros ni cuidado nos da. Porque nosotros estamos dependiendo de la fuente de vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? El Señor Jesús hace muchos años nos dio una revelación. ¿Se acuerdan cuando les dijo a aquellos hombres: mas buscad primeramente el reino de Dios? ¿Sí me oyen, hermanos, o no me oyen? Porque los veo muy distraídos, Los veo medio distraídos, allá arriba. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios, y todas las demás cosas que vendrán. Vendrán, hermano, vendrán así, fácil, llegarán. Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Siempre tendrá cuidado de nosotros. Pero cuando él viene, el profeta viene de Sarepta de Sidón a Samaria, en el camino pudo darse cuenta de algo. Y es lo que nos dice estos versículos, el versículo 2. Fue Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria, dice. Todo esto, hermanos, el profeta Elías no lo sabía, porque él no había experimentado hambre, ya que había sido alimentado por los cuervos, por la viuda. Y al llegar a Samaria, el profeta ve el panorama triste. Y es cuando el rey Acab, muy preocupado y triste, llama a su administrador Abdías, que era un hombre temeroso de Jehová. Cuando uno lee esto, hermanos, uno a veces no logra dimensionar esto. Porque ¿cómo es posible que un hombre temeroso de Dios trabaje como secretario particular de un sinvergüenza como Acab, que le hace tanto daño al pueblo de Israel? Uno no logra entender, pero los caminos de Dios así son. Así son. Cualquiera de nosotros que somos cristianoides de este siglo hubiera renunciado. ¿Cómo voy a hacer ello? Pero Dios ahí lo tenía con un propósito y lo cumplió, como lo dice aquí y lo que hemos leído. Vamos a buscar algo, a ver cómo solucionamos este problema. Mire qué cuadro tan aterrador, hermanos, vería el profeta Elías mientras va de camino a Samaria para encontrarse con el rey Acab.
Elías lo que nos da a entender que era un hombre, hermanos, que no se andaba por las ramas, fue directamente con el rey Acab. Él sabía que el problema era el rey Acab. Pero yo creo que el profeta Elías, al ir por el camino, vio esqueletos de las reses, esqueletos de caballos, esqueletos de ovejas que habían muerto porque no había alimento sobre la tierra por la falta de agua. Ve que los campos, aquellos que antes eran mares de trigos, de cebada, ahora están secos. Observa que hermanos, los cauces de los arroyos por los que fluía el vital líquido ahora están secos. Que el río Jordán está seco, que no fluye el agua. Y eso comienza a adentrarse en él y a decirle: caray, nunca pensé que esto iba a ser así tan grave. Y cuando Elías ve todo este cuadro tan aterrador, hermanos, de los hombres y las mujeres, ¿cómo se dice? Famélicos y hambrientos. Al ver la actitud de la gente, porque no había comida, porque el hambre, dice, era grande en Samaria. A veces nosotros no dimensionamos esto. El hambre, dice, era grande en Samaria. Pero la Jezabel, que era una mujer muy astuta, cuando vio que el hombre había venido a Israel nuevamente, y al observar ella cómo la situación era tan trágica, ella, que es una mujer muy astuta, por eso la Biblia dice que la mujer sabia, ¿qué? Pero la necia, dice, con sus manos la derriba. Esta mujer era muy astuta. Ella entendió y usó ese momento para decir que por causa del Dios de Israel y por culpa del profeta Elías había llegado a aquella situación tan triste y tan lamentable en todo Israel. Porque ella escuchó, y Acab también escuchó al profeta. Porque mire, nosotros como hombres de Dios no debemos esconder nunca el mensaje de Dios. A veces nos duele decirlo, pero es necesario decirlo. ¿Se acuerdan cuando Elías apareció y dice: tan cierto que como que vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy? ¿Qué dice? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esto, aunque al principio la gente se burlaba, se reía porque así es la gente, pero cuando vieron pasar los días y que no llovía y que los campos comenzaron a secarse y los animales a morir esqueléticos y que a los hombres les faltaba el trigo, la comida, y la famosa Jezabel, muy lista y astuta, aprovechó para culpar al Dios de Israel por aquella ruina y aquella desgracia en la que estaba el país entero. Y eso fue un duro golpe a la economía nacional de Israel. Ella decía: esta es la culpa del Dios de Elías. Esta es la culpa del Dios de Elías. Y ella organizó una persecución contra los profetas de Dios para matarlos. Y ella comenzó a patrocinar y a financiar el culto a Baal. Esta situación, hermanos, era muy triste. Era una situación muy terrible y desesperante, porque parecía que no había solución. Pero miren, hermanos, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos, ¿lo creen de verdad? Ya nada se puede hacer. A veces llegamos a un enconamiento donde creemos nosotros que todo está perdido, pero para Dios no hay expediente cerrado. Díganlo conmigo: para Dios no hay expediente cerrado. Qué interesante cuando usted y yo entendemos eso. Era interesante cuando se encuentra con Abdías, que era el encargado de la administración de los asuntos del rey Acab. Algo así, hermanos, como el secretario de Hacienda y Economía de todo el país en Israel. Eso era Abdías. Pero nos dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios. Mire, léalo conmigo ahí en el versículo 3. ¿Qué dice? ¿Que era Abdías? ¿Que era qué?
¿Y cómo era Abdías? En gran manera, eso me gusta, era en gran manera temeroso de Dios. Temeroso. Él estaba ahí, sirviendo. Esto es algo muy difícil y delicado para nosotros, hermanos, el poder entender. Pero Abdías aprovechó este sitio de privilegio. ¿Sabe para qué? Para sembrar su granito de arena. Él toma a 100 de los profetas del Señor y los esconde en cuevas, en grupos de 50, y les sustentó con pan y agua durante todo este tiempo. Abdías se las arregló, hermanos, porque él era el administrador de todo. Buscó la manera de encontrar fondos y llevarlos precisamente para que a esos hombres de Dios no les faltara nada. Excelente era la estrategia de este hombre de Dios. Seguramente que él tenía colaboradores de confianza, de suma confianza. Y Elías tampoco lo sabía. Fíjate cómo a veces nosotros, hermanos, creemos que somos los únicos. Y Dios siempre ha reservado un remanente fiel. Siempre ha reservado un remanente fiel. Elías pensaba que era el único, pero Dios siempre guarda un remanente fiel. Ahí lo encontramos en el verso 4. Y el profeta Elías tampoco sabía esto. Ahora, en ese momento se había iniciado una persecución contra sus amigos, los profetas de Dios. Así estaban las cosas cuando finalmente Dios le ordena al profeta Elías volver a Samaria. Pero también encontramos que durante ese tiempo el rey Acab, hermanos, había echado mano de todos los recursos para poder sobrevivir. Él había escuchado lo que el profeta les había dicho hacía 3 años. Y Acab sabía que la sequía se debía porque Dios estaba reivindicando su gloria sobre el territorio de Israel. Y lo más triste es, hermanos, es precisamente del rey Acab, que aún viendo todo esto, no fue movido su corazón a un arrepentimiento genuino. Qué tremendo es esto, hermanos, que viendo la situación nosotros no nos humillamos ante Dios. El rey Acab ni fue movido su corazón a considerar la voz del profeta Elías. ¿Por qué? Bueno, primero porque su mujer era fanática de Baal. Y segundo porque había dureza en el corazón del rey Acab. ¿Quién es el único que quiebra, hermanos, los corazones de piedra? Es Dios. A veces nuestro corazón se endurece por diversas causas, pero cuando nosotros nos volvemos a Él, Él comienza a tratar en nuestra vida. Y se va toda tristeza, se va toda amargura, se va todo dolor, y las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo, he aquí todas. Y viene el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, confianza, paciencia, benignidad, mansedumbre, oiga, toda esa cosa. Si observamos con mucho cuidado, lo que realmente quería hacer el rey Acab era burlarse de todo lo que Dios había hecho. Es tremendo, hermanos, cómo el corazón endurecido de una persona es capaz de todo. Mire, yo le digo esto porque quiero que lo vaya y lo contemple conmigo. Ya estoy casi terminando, pero por favor ponga atención. Fíjese lo que hizo. Por eso llamó a Abdías y le dice: vamos a recorrer todo el país y vamos a buscar fuentes, corrientes de agua, porque todo se había secado en el territorio de Israel. Y le dijo: si encontramos agua, seguramente ahí habrá hierba para que coman los caballos y las mulas. Así no nos vayamos a quedar sin bestias. Se dividieron el país por mitad. Tú vas por un camino, yo voy por el otro lado, le dice. Y comenzaron aquella aventura de recorrer todo el país tratando de encontrar una salida. Pero esa no era precisamente lo que Dios quería que ellos hicieran. Dios lo que realmente quería era lo que Elías
Va a decir más adelante. Que se vuelvan a Él, dice, y Él se volverá. Que lo reconocieran, que Él es el Dios de Israel. Mire, cuando nosotros reconocemos quién es nuestro Dios, hermano, Él abrirá siempre camino para nosotros. Siempre. Acuérdese de una frase, que el hombre que depende de Dios no le falta. Lo decimos otra vez. El hombre que depende de Dios no le falta nada. Pero el hombre que depende del hombre pasa más hambre que piojo en peluca. Elías dice, si se vuelven a Él y le reconocen que Él es el Dios de Israel. Miren, ya les dije al principio que los procesos de Dios no son destructivos, sino más bien son correctivos, hermano. Dígalo conmigo, los procesos de Dios no son destructivos, sino correctivos. ¿Cómo nos cuesta entender que lo que estamos haciendo no es agradable a Dios? Ah, cómo duele eso, hermano. El rey Acab, hermanos, quería burlarse de Dios. Cayó en la trampa de la necedad, de la soberbia. Y ahora está usando todos los recursos a su alcance para burlarse del juicio de Dios, hermano. Esto es ridículo, hermano. Esto es absurdo. Esto es grotesco. Esto es peripatético, hermanos. Es increíble que hagan esto hombres así. Hermanos, la Biblia dice que nadie puede burlarse de Dios. El apóstol Pablo nos dice, Dios no puede ser burlado. ¿Están de acuerdo que Dios todo lo sabe? Él sabe todo lo que está circulando por tu mente ahora mismo. Él sabe si realmente estás aquí o andas muy lejos de aquí. Él sabe si realmente confiamos en Él o no confiamos. Él sabe, y a pesar de lo que Él sabe de nosotros, Él nos ama. Y Él espera que hagamos un cambio. Él no quiere que lleguemos a momentos grotescos, a momentos graves, a momentos delicados donde tenemos que vivir situaciones de tristeza, de dolor, de tragedia. Él quiere que antes que llegue ese día, nosotros nos volvamos a Él confiadamente. Hermanos, nadie puede burlarse de Dios. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Y había llegado el momento de que Acab estaba cosechando el fruto de su soberbia, de su maldad. Ya les he dicho muchas veces, hermano, que tarde que temprano la vida nos cobra factura. Y a veces nos cobra con IVA. Nos cobra con IVA. El rey Acab, a pesar de lo que había visto, de lo que había oído, sin embargo, seguía necio, seguía terco, seguía rebelde. Y ahora había llegado, hermanos, al grado, fíjese, de ordenar que mataran a los profetas de Dios en Israel. Dese cuenta usted de esto. Pero Abdías le dice al profeta Elías, y tú me dices, ve a Acab y dile, acá está Elías, le dice. Y dice el reclamo, le dice, pues me estás entregando en bandeja de plata. ¿De qué se trata, Elías? ¿Qué pecado cometí yo? Y le dice, no hay nación ni reino en donde Acab no haya mandado a buscarte. Es más, les ha hecho jurar de verdad que no te han visto. Podemos ver, hermanos, cómo Dios había sido tan diligente en cuidar del profeta Elías con mucha cautela, llevándolo de aquí para allá. Nadie podía pensar, hermanos, que el profeta estaba en una cueva ahí, en la misma nación ahí, escondido, y que una agüita, un arroyo que se llamaba Keirit y que significaba sequedad, fluyera el agua. ¿Quién se iba a imaginar? Pero ahí estaba Dios. Cuando somos hombres de fe, cuando somos hombres obedientes, cuando somos
sinceros con Dios, cuando somos honestos con Dios, Dios abrirá siempre las ventanas de los cielos, dice. ¿O no dice así, hermana Lalita? Que Dios abrirá ¿qué? Las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta ¿qué? Hasta que sobreabunde. ¿Quién se iba a imaginar que el profeta Elías estaba en Sarepta de Sidón? Esto era impensable. Pero Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Por eso siempre, hermanos, debemos ser obedientes. Dígalo conmigo, yo debo ser siempre obediente. Yo debo ser fiel. Dígalo fuerte usted. No los oigo, jóvenes, griten ustedes, a ver, allá. Yo debo ser fiel. Pero también debemos ser consagrados. Debemos ser respetuosos. Debemos ser honestos. No finjamos, hermanos. A Dios no lo engañamos. Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Pero de una cosa debemos estar seguros, hermanos, y es que el rey Acab, hermanos, tenía muy claro. ¿Sabe qué tenía claro el rey Acab? Que Elías era el único que podía resolver aquel problema. Eso lo tenía bien claro, pero le dolía en su corazón humillarse, reconocerlo, porque el rey Acab quería hacerlo a su manera, usando la fuerza y la violencia contra Elías. Pero cuando el rey Acab, hermanos, se enfrenta al profeta Elías, lo primero que hace es acusarlo y hacerle responsable de lo que pasa en la nación de Israel. Pero el profeta Elías no sabía que el rey Acab lo estaba buscando todos estos días. Y le queda bien claro a nosotros, hermanos, que el rey Acab no había cambiado, jamás se había humillado ante Dios. Y el secreto está, hermanos, cuando nosotros nos humillamos. El profeta Elías era muy distinto. Está de regreso, pero Dios le había ordenado y le dice a Abdías: dile al rey Acab que Elías está de regreso. Pero Abdías le dice: no me mandes al matadero, porque yo sé quién eres. Y el Espíritu de Jehová te tomará y te llevarás saber a dónde. Y si acá viene acá y no te encuentra, me va a matar. Elías no sabía, hermanos, nada de esto, de cómo este hombre de Dios, Abdías, había guardado a los 100 profetas de Baal. Parece sencillo, hermano, pero todo lo que usted y yo hagamos para la obra de Dios jamás queda sin recompensa. Todo. Lo más mínimo que usted y yo hagamos para Dios, cuando usted lo da con todo su corazón, a quien sea, hermanos, todo lo que hagamos, aunque parezca insignificante, si lo hacemos para Dios, Dios se glorificará de manera extraordinaria en su vida, en nuestra vida. Cualquier cosa, dijo, si le damos un vaso de agua al que tiene sed, dice, haga de cuenta que me lo hacen a mí. ¿Cuántos ayunan, hermanos? ¿Cuántos creen en el ayuno todavía? Y si están ayunando, porque los veo más pesaditos. Yo estoy más delgado, estoy ayunando 3 veces a la semana. Ya necesito comprar trajes porque estos ya se me están cayendo. Necesito ir a Monterrey, a Roberts, a comprar, porque yo es donde me quedan, hermano, nada más. Los de Liverpool no me quedan. Ahora vienen muy finitos. No, los del Sol no me quedan, hermano. No sé por qué no me quedan. No me quedan. Del Sol. Parecen costales esos, ¿verdad? Tan lindos, pero bueno, a mí no llego, me sale, no sé, sarpullido. No me desvíen, hermano, estoy en el mensaje, por favor. Abdías era un hombre temeroso de Dios. Y eso que hizo Abdías, en su momento, Dios se lo hizo valer. Y aparece aquí por toda la eternidad como un hombre en gran manera, dice, temeroso de Jehová. Hermano, ¿qué irán a decir de nosotros cuando ya no estemos aquí? Yo no sé, pero ocúpese.
Miren, ya para finalizar, el secreto del profeta Elías, volvemos a lo mismo. El secreto del profeta Elías es que era un hombre de fe, era un hombre de oración, era un hombre de obediencia, era un hombre de humildad y era un hombre espiritual. Dios tenía al profeta Elías en una preparación muy diferente, es decir, en un campo de entrenamiento como ya lo hemos visto nosotros. Y lo fue procesando y lo fue modificando en su carácter. A veces Dios necesita tratar con nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas. Elías había crecido tanto en su fe como en su confianza en Dios. Ahora el profeta está listo para enfrentar lo que sea. Y entonces viene lo que se llama el desafío. Viene el gran desafío. Leemos el último versículo 15, por favor, porque el otro, yo no quiero brincarme al otro mensaje que es del versículo 16 al 19. Pero ¿qué dice? Y Elías le dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Ese es el valor de Elías, un hombre que no le tiene miedo a la muerte. Es la misma postura del profeta Elías. Hoy me mostraré a él. Es un asesino, es aquello, no me importa. Hoy me mostraré a él porque Jehová me lo ha ordenado. Ve y muéstrate acá, porque ya llegó el tiempo de demostrar quién es el Dios de esta nación. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, hermano, no hay nada que temer. Nada, nada. Elías había aprendido la fidelidad de Dios, que se manifiesta a través de su palabra. Nunca hubo un mañana, una tarde en que los cuervos no llegaran. Nunca faltaron a la cita como Dios lo había ordenado, porque Dios es fiel. Y eso fue enseñándole Dios a Elías que Dios no falla, que Él es fiel. Uno puede decir, hermano, que Dios es fiel y hasta contarlo, pero nunca será lo mismo cuando uno puede constatarlo día a día. Cada mañana son nuevas, dice la Biblia, las misericordias de Dios. Dios nunca nos falta. Pero habían pasado todo ese tiempo y Elías se muestra. ¿Se acuerdan cuando la viuda finalmente reconoció que Elías era un varón de Dios? ¿Cuándo se dio cuenta que era un varón de Dios? Hasta que levantó a su hijo que estaba muerto. ¿Qué dijo Elías? Vuelve el alma a este. Eso nunca había sucedido en la historia, hermanos. Lo que Elías está pidiendo jamás había sucedido en la historia. Era algo innovador. Pedirle a Dios que volviera el alma. Nadie, ni Abraham, ni nadie había hecho eso. Era la primera vez en toda la historia de la humanidad que alguien se atrevía a hacer eso. ¿Y sabe quién era ese? Era Elías. Porque el nombre de Elías tiene un nombre que el próximo domingo se los voy a decir qué significa Elías. Por eso se llama Elías. Y por eso dile: yo soy, dile que yo soy. A veces no dimensionamos quiénes son nuestros personajes de la Biblia. ¿Te acuerdan de la mujer samaritana? Y con esto cierro, que le dijo: sí, sabemos que viene y que es el esperamos. Dijo: pues yo soy el que habla contigo, mujer. Yo soy el que están esperando, pero ustedes están ciegos. Es que esperamos al Mesías. Yo soy el agua de vida. El día que bebas de esta agua, le dijo, nunca más volverás. ¿Y qué dijo? Oh, ella no creía eso hasta que le dijo: 6 maridos. Y este último con el que vive. Ella pensaba que cambiando de modelo iba a ser feliz. 6 maridos había tenido. Y con este que vives, no es tu marido. Y ella se quedó: ¿cómo sabe esto? Si esto nada más yo lo guardo en secreto. Ahora entiendo que tú eres el Cristo, que tú eres el Dios Todopoderoso. Y salió corriendo. Y como ella no se juntaba con las mujeres, porque tenía esa debilidad de los hombres, trajo puros hombres y les dijo: he encontrado a un hombre que me ha dicho
toda la verdad de mi vida. Vénganse, escúchenlo. Y ahí se quedó el Señor 2 años enseñándoles quién era. Los samaritanos y judíos no se podían ver, pero el Señor no hace distinción de nadie. Él ama a todos por igual. Ese que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es el Señor nuestro, el que nos conduce, el que nos cuida, el que nos proteja. Por eso nosotros decimos, no hay Dios como nuestro Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estén en pie conmigo y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué necesita usted, hermanos? Elías era un hombre de oración. Y yo sé que algunos de ustedes están en un proceso de crecimiento, de desarrollo, para que estén listos para cuando Dios quiera usarnos en su obra. Atesórenlo, varones, y estén listos para cuando Dios les hable. Yo creo que Dios está hablando, hermanos. Pero yo sé de aquellos que a los cuales Dios les está hablando y hacen oído sordo. Como este matrimonio que les mostré. Algún día los voy a traer porque me impresionaron. Pocas personas me impresionan a mí. Se veía la santidad de Dios en ellos dos. Y me dice mi compañero, esos son bien preparados. Y Dios los ha bendecido mucho y son muy generosos. Pues por eso son bendecidos. Por eso son así, mire. Dios es un Dios bueno y maravilloso. ¿Por qué no venimos al altar? ¿Les parece? Unos 2 minutos y aquí terminamos, ya nos vamos. Acérquense aquí al altar, pasemos aquí al altar, vénganse. Y vamos a orar juntos, mientras oímos un canto de esos cantos bonitos que cantan estos muchachos. Dígale al Señor en este día, dígale: Señor, yo quiero entrar en el taller de nuestro Dios. Yo quiero entrar en el taller tuyo, Señor, para salir, para ir, para obedecer, para esperar, para confiar en ti, para resucitar muertos si es necesario, Señor, para enfrentar a los Acab que son tercos y rebeldes. Pero Elías sobrelleva todas las cosas refugiándose en Dios. Mi refugio es Jehová. Mi refugio eres tú.